En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos ya en el tercer domingo de Cuaresma. El tiempo pasa volando. Como recién decíamos, ya en tan solo 3 domingos estaremos en Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa. Realmente es increíble cómo pasa el tiempo. Y el Evangelio de hoy es realmente muy hermoso, muy apto para meditar, lleno de enseñanzas. Menos mucho el que tenga el misal, tenga los textos, leerlo, releerlo. Realmente todos los textos del Evangelio, de la Sagrada Escritura, son hermosos, son grandiosos, pero hay unos que tienen, podríamos decir, algo más de especial, y este sin duda es uno de ellos. Nosotros quisiéramos hoy enfocarnos en unas palabras del mismo, bastante largo, solo en unas cortas, que son de nuestro Señor, que dicen así: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice: volveré a la casa de donde salí, y viniendo, la encuentra barrida y aderezada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre, peores que sus principios. Estas palabras de nuestro Señor son dignas de profunda meditación y deben causar espanto en nosotros. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando con mucha claridad, primeramente, que si alguien, por su bondad y misericordia, ha obtenido el perdón de sus pecados por medio de una buena confesión, debe prepararse para la batalla, pues el enemigo, el género humano, no dejará la cosa así, sino que le hará guerra para volver a tomar posesión de esa alma. Lo dice claro: el espíritu sale de un hombre, podemos ir, va a dar vueltas y vuelve a querer entrar de donde salió. Esta es la razón por la cual, en la mayoría de los casos, cuando una persona se halla con pecados graves, pecados mortales, no suele tal vez sentir en sí muy fuertes tentaciones a pecar, y bien siga cometiendo pecados por aquí o por allá, lo cual pasa. Gente que lleva años sin confesarse, tiene muchos pecados graves, pero no es nada extraordinario ese mal movimiento, y peca, pero no es algo, podríamos decir, que llame la atención. Y en cambio, aquel que hace una buena confesión y obtiene el perdón de sus pecados mortales, lo más normal, podríamos decir, es que, y especialmente en los principios, sienta muy fuertes tentaciones, y mucho más frecuentes que cuando se hallaba en estado de pecado mortal. Esto es así porque es señal de que el demonio no está y quiere entrar por medio del pecado. De donde se sigue una conclusión que hasta podríamos llamar paradójica. Si veo que soy muy fuerte y frecuentemente atacado de tentaciones de pecado grave, ello es señal de que estoy bien con Dios y de que el demonio quiere arruinar. Él está por fuera y quiere entrar, y por eso ese asedio y ese ataque. Que uno por ahí de repente se para y dice: oiga, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta tentación? ¿Por qué tan fuertes? Yo no quiero estas cosas. Es por eso. El demonio quiere venir. Y si por el contrario, hallándome sin confesión, con pecados graves, mortales, no me veo particularmente tentado, sino que las tentaciones son pocas y no de extraordinaria vehemencia, ello quiere decir que el demonio ya me tiene entre sus conquistas. En realidad, por eso no se esfuerza y tal vez no haga nada, porque la naturaleza caída sola a veces ya basta para los pecados. Entonces, por eso es, como decimos, que alguien puede estar, inclusive no es nada raro, mucho tiempo en pecado, en ese estado que decimos, se convierte,
hace una buena confesión y empieza a tener tentaciones que nunca ni le habían cruzado por la cabeza antes. Y uno dice, ¿pero por qué? Y se va a poner a rezar y es más tentado que cuando no reza. ¿Por qué? Porque es el maligno que está allí atacando. El espíritu inmundo quiere volver a entrar por medio del pecado. La segunda cosa, a concluir de las palabras de nuestro Señor, es el terrible estado en que queda el alma, que habiendo salido del pecado mortal, vuelve a incidir en el mismo, como claramente se desprende de sus palabras. Entonces va, dice nuestro Señor, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre peores que sus principios. Es decir, su estado posterior es mucho peor que el primero. Palabras aterradoras que deberían infundirnos un santo temor. Pues si por bondad y misericordia de Dios me hallo en estado de gracia y logro durar así bastante tiempo, pero si llegara a descuidarme y lo que Dios no quiera, a caer en un pecado grave, la caída sería muchísimo peor que todas las que anteriormente hubiera podido tener. Y el estado en que me hallaría, mucho peor. Dios mío bendito, para pensar cuántos, después de una caída de este tipo, quizás nunca se volvieron a reponer y a levantar. Tanto tiempo, imagínense, 2000 años de iglesia, ¿cuántos les habrá pasado esto? Y tal vez muchos años, en estado de gracia, y con rosario, y la misa, y confesándose. Sin embargo, hubo un descuido, el enemigo logró entrar por el pecado, y quedaron peores. Y tal vez no se levantaron ya nunca. Por tanto, tengamos miedo, mucho miedo de reincidir en los pecados graves pasados ya confesados y que en algún grado habíamos ya dominado o vencido con la ayuda de Dios. Porque si volviéramos a pecar, nuestro estado sería mucho peor. Y nadie nos asegura si podríamos por misericordia de Dios volvernos a levantar. Muchos allí quedan y siguen hundiéndose. Por lo cual, ahora digamos unas palabras sobre lo que hemos de hacer para evitar tamaña desgracia, una recaída, para que podamos perseverar en la gracia recibida. En primer lugar, está evidentemente la oración. Nunca debemos olvidar que el alma que hace oración todos los días, como es debido, es imposible llegue a caer en un pecado mortal. Es enseñanza prácticamente universal de todos los autores y santos. La verdadera oración no puede subsistir al mismo tiempo en el alma junto con el pecado. O se deja el pecado o se deja la oración. Pero ambas cosas no pueden coexistir en una misma alma. Y cuando decimos oración, decimos verdadera oración y lo subrayamos. No solamente coger el rosario y repetirlo como loritos, no, sino tratar de rezarlo bien, meditar los misterios, concentrándome, tratando de rechazar las distracciones. Si yo realmente rezo así mi rosario y todas mis oraciones, si estoy en pecado, voy a salir necesariamente de ese pecado. O dejaré la oración. Las dos cosas no pueden. En segundo lugar, es muy importante añadir a la oración la práctica de la mortificación penitencia, de la mortificación y penitencia. Pues esta es indispensable para poder dominar y mantener a raya nuestra naturaleza caída. Si damos siempre gusto, todo gusto a nuestra carne, sin mortificarla jamás, el peligro de que podamos llegar a recaer es cada vez mayor. Y esto es para meditarlo. Si yo siempre doy todo gusto a mi carne, no la mortifico,
es mayor mi probabilidad de caída, una recaída en el pecado. Y si por el contrario practicamos la mortificación, ello nos dará fuerzas para resistir a las tentaciones y disminuirá las mismas. Ojo, si yo me mortifico, normalmente eso tiene como consecuencia que las tentaciones disminuyan. Por eso se recomienda siempre, en especial, contra todo lo que es tentaciones contra la pureza, la mortificación corporal, ayunar, madrugar, lo que ustedes quieran, pero que de alguna manera redunde en el cuerpo, porque eso ayuda a disminuir las tentaciones. Y en tercer lugar, hemos de evitar las ocasiones peligrosas y de pecado, muy importante. Si no estamos muy vigilantes a este respecto y antes nos descuidamos y exponemos, diría, casi un hecho que terminaremos claudicando, pecando y por tanto llegando 7 espíritus peores. Para evitar la desgracia de la recaída en los pecados, podríamos resumirlo, nos parece, en decir que debemos estar muy pendientes de no caer en la tibieza, pues ella es la que nos lleva a fallar en la oración, a dejar de mortificarnos y a exponernos imprudentemente a las ocasiones de pecar. Entonces eso es un tema que uno tiene que, con cierta frecuencia, volver sobre ello. La tibieza espiritual. ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis oraciones? Sigo haciendo las mismas, ya empecé a cortarlas, las hago sin esforzarme en concentrarme, me distraigo a propósito. ¿Cómo rezo? ¿Qué mortificaciones practico? Las poquitas que hacía todavía las mantengo, ya las dejé, o las incumplo siempre. Hay que meditar, porque la tibieza es lo que nos va haciendo que vamos aflojando hasta que llega la caída, la desgracia. En especial respecto a las ocasiones de pecado. Uno empieza a exponerse de a poco por la tibieza y uno piensa no es tan grave, no hay tanto peligro, hasta que uno da el resbalón. Entonces, meditar, pensar estas cosas, y como es tiempo cuaresmal, como decíamos antes, aprovechar este tiempo poco que queda. Son solo 3 semanas, ya para iniciar Semana Santa, 3 domingos para intensificar la oración, los sacrificios y la limosna, hacer limosna, ayudas, caridad. Pidamos entonces a la Santísima Virgen María nos alcance la gracia de una verdadera conversión, nos podamos convertir realmente y no a medias, y esto por supuesto por medio de una buena confesión en esta cuaresma, y pidámosle también la gracia de la perseverancia final, de no tener esa recaída, que vengan 7 espíritus peores, sino mantenernos, y no solo mantenernos, sino siempre ir progresando y creciendo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.